Hola, soy el profesor Miguel Ángel Costarella y bueno, estoy presentando un video a modo de tutorial para la utilización de este pequeño programa cuya función es básicamente imprimir los formularios oficiales del inventario escolar. Este tutorial está dirigido a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ya que todas se rigen por el Departamento de Patrimonio, que está ubicado en La Plata, y se rigen básicamente por las mismas normas, ya sean las escuelas primarias, secundarias o centros de formación profesional. Todas se rigen en este aspecto bajo las mismas normas. Bueno, empiezo diciendo que el programita está hecho con Microsoft Access, por lo tanto es necesario tener Windows en mi computadora y también es necesario tener el Microsoft Access. Funciona como Word o Excel, ¿sí? Básicamente el programita es un archivo, acá lo tengo instalado sobre mi escritorio, ¿sí? Y es como un archivo de Excel o de Word, funciona de la misma manera. Este archivo yo lo puedo guardar en un pendrive, mandármelo a mi correo electrónico, comprimirlo o tenerlo en el Drive de Google, ¿sí? Es muy fácil de guardar. No es un conjunto de archivos, sino que es solamente un archivo y no requiere instalación ni nada de eso. Lo único que requiere es tener Windows instalado y el Access que viene con el paquete Office. Dicho esto, antes de empezar a utilizar el programa, hay que tener en cuenta algunas consideraciones que son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, que antes de iniciar la carga de datos hay que asegurarse, como dice acá en el menú principal, de tener completas las listas de categorías, dependencias de establecimiento y de personal, por ejemplo, para lo cual tiene que hacer clic en el botón editar listas. ¿Qué son las listas? Digamos, son las listas de características propias de la escuela. Vamos a hacer clic para ver el menú y, por ejemplo, tenemos en editar listas las categorías. Las categorías me van a permitir tener listados sobre, por ejemplo, todo el equipo de electrónica, listados sobre el equipo pesado, listados sobre los elementos de físico y química, de hardware, que es todo lo que tiene que ver con la informática, de herramientas. El programa me va a permitir generar listas por medio de estas categorías, ¿no? Este tipo de, digamos, de formulario, si se quiere, o de hoja de datos, me va a permitir a mí modificar esta lista, ¿sí?, de categorías, o si quiero aprieto en el botoncito asterisco y me va a permitir agregar otras nuevas o modificar lo que ya está. Estas listas me permiten a mí adaptar el programa a las características propias de la escuela. Otra opción es muy importante también porque son las dependencias con las que cuenta el establecimiento. Cada escuela es ediliciamente de forma diferente. Entonces el programa me va a permitir imprimir, por ejemplo, listas de todo lo que hay en el pañol, por ejemplo, o en el laboratorio de química. También estas listas se pueden modificar o se pueden agregar dependencias de acuerdo a las características de la escuela, como ya dije, ¿no?
Bueno, después tengo también una lista de personal en donde se puede poner a los docentes o el personal de la escuela, de manera que yo pueda pueda imprimir listados o visualizar o imprimir listados de todo el equipo o herramientas que tiene un determinado docente, por ejemplo, ¿sí? Me permite poner el teléfono y algunos otros datos del horario como para saber dónde ubicarlo al profesor si es que necesito pedirle aquello que le presté o que tiene en su posesión. Bueno, después el origen, por ejemplo, el origen de los materiales o los elementos que la escuela adquirió, que puede ser por cooperadora, donación. Esto también me va a permitir generar listados de todo lo que se recibió por donación o todo lo que se compró por cooperadora, ¿no? Por crédito fiscal, por transferencia. Y esta lista, como las otras, las puedo modificar, ¿sí? Muy bien, una vez completado todo esto, ahí ya puedo proceder a la carga de datos y voy a decir algo que es muy importante, que tiene que ver con que no hay un solo tipo de inventario, sino que hay dos tipos de inventario que se diferencian bastante el uno del otro. Esto es muy bueno aclararlo, ¿no? Por eso lleva tiempo a veces, porque no tiene que ver solo con el funcionamiento del programita, sino que tiene que ver con saber lo que estoy haciendo y dónde lo tengo que hacer. Entonces algunos conceptos hay que explicarlos, no queda otra opción y disculpen si el video se extiende un poquito, pero bueno, hay cuestiones que hay que entenderlas y hay que explicarlas. Hay dos tipos de inventario, que es el inventario general, en donde acá, como dice acá en el formulario del menú principal, se registra todos los elementos de mayor valor, como máquinas, herramientas, mobiliario, instrumental y otros elementos que tienen una vida útil prolongada. ¿Qué es mayor valor? Mayor valor es el valor que impone el consejo escolar, que está cambiando todo el tiempo por la inflación, los precios se van actualizando. Entonces acá, por ejemplo, el consejo escolar dice que acá hay que poner todo lo que es mayor a 1.000 pesos, por ejemplo, ¿no? O acá se introducen los objetos que realmente tienen un valor importante de vida prolongada y que tienen cierto costo. Y en este inventario, si yo le doy el alta a un objeto y con ese objeto pasa algo, que se rompe, lo roban o queda inutilizado, es mi obligación después darle de baja. Cosa que no pasa con el otro inventario, que es el de menor valor, o sea, menor valor al que impuso el consejo escolar, que puede ser, por ejemplo, menor a 1.000 pesos, y los insumos. ¿Sí? Los insumos son todos aquellos elementos que se consumen, entonces no tiene sentido ponerlo en el inventario donde están las cosas importantes, porque los insumos no se le da de baja porque se consumen solos, o hay otros elementos, por ejemplo como las herramientas en las escuelas técnicas que usan los chicos, como pinzas, alicates, destornilladores, que en el uso de 1 año o de 2 años ya se sabe que van a tener un desgaste importante y que van a quedar inutilizados en un periodo de tiempo corto por el uso tremendo que le dan los chicos a esas herramientas en las escuelas técnicas, en los talleres. Entonces no hace falta ponerlo en el inventario general porque ya se sabe que la baja o el consumo de esos elementos se da en forma natural, no hay que darle de baja. En cambio, a los anteriores, al que va en el inventario el más importante, ahí sí, si pasa algo, yo tengo que actualizar y tengo que hacer la baja y imprimir las bajas, porque hay un formulario para bajas, y elevarlo, ¿no? O sea que yo acá tengo un inventario de altas, un inventario de bajas, y el de menor valor es solamente un inventario, ¿no? Que no se le da de baja. Se presenta y ahí se pone todo lo que son, por ejemplo, tornillos, cintas, cartuchos de impresora, material de oficina, todas estas cuestiones que son consideradas insumos, o pinzas, alicates, destornilladores que son para uso de los chicos y tienen un valor menor, ¿sí? Como lo marca el consejo escolar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, y con esto ya terminamos el primer video para que no sea tan largo,
es darle un vistazo a lo que es el inventario general, y está muy bueno aclarar que, para que se me entienda de acuerdo a los términos que yo voy usando, es que digamos, todos estos datos, el conjunto de datos se llama registro, y cada dato se llama, en esta base de datos se llama campo. Por ejemplo, el campo categoría, el campo de la descripción, donde está la descripción del objeto, el campo valor, que es el precio, y el conjunto de todos esos campos forman un registro del objeto. Entonces, para que se entienda cuando yo hablo de campos y hablo de registros, ¿sí? Cada objeto tiene que tener un registro, principalmente en el inventario general. Yo, si compré 10 taladros, no puedo, si bien está el campo cantidad, lo tengo bloqueado, porque no tiene sentido ponerle 10 taladros acá, porque cada taladro tiene que tener su propio registro, ¿no? Y cada valor, porque si yo, por ejemplo, compro 10 taladros, cada taladro lo tengo que ingresar, y por ejemplo se me rompe uno. El primero, el que tiene el registro de identificación número 1, se rompe y queda inutilizado. Entonces yo tengo que entrar al registro número 1, al número de identificación número 1, y darle de baja, ¿sí? Y poner las novedades acá abajo, y a los otros 9 no. Entonces tienen que ser individuales. Por eso acá solamente se ingresan los elementos más importantes, cosa que en el otro no. Si vamos al otro, salimos del inventario general y vamos al inventario de menor valor, que acá no se ve nada porque en realidad no hay ningún registro ingresado, pero si yo pongo en nuevo para ingresar un nuevo registro, ¿sí? O una nueva entrada, me voy a dar cuenta que son menos campos y es muchísimo más fácil, ¿sí? Y que el número de identificación lo genera solo la computadora, el programa lo genera solo, porque acá no es una cuestión importante por el tema de los insumos. Y acá yo sí puedo poner en descripción que he comprado cajas de 10 cajas, por ejemplo, de 100 clavos, de 1 pulgada, ¿no? Por ejemplo. Y acá en cantidad sí puedo poner 10 cajas y el valor unitario. Después el programa me va a hacer la suma total. Si compré 10 cajas, me lo va a multiplicar, y después el inventario al final del informe del inventario va a ser una suma total, ¿sí? Esos cálculos los hace el programa. El origen y observaciones no es obligatorio si yo quiero poner alguna observación al respecto, ¿no? Pero como verán, este es muy sencillo y no requiere todos los datos que sí requiere el inventario general, que es el inventario más importante, ¿sí? Como verán, el programa a mí me permite tener un listado del lado derecho, en donde tengo listado todos los elementos que fueron ingresados por orden de identificación. El orden de identificación es el más importante, el dato más importante del objeto, porque es lo que lo identifica, ¿no? Justamente. Y es el que me permite entrar a mí después al programita y darle de baja o escribirle alguna novedad sobre ese objeto, para tener el registro yo y el historial de lo que le pasó a ese objeto ingresado, si fue dañado, robado o tuvo alguna reparación. Eso también me lo permite el programa. En esta parte amarilla que se ve en la parte inferior me permite hacer un registro de cada objeto, tener un historial y un seguimiento. Yo lo puedo consultar en cualquier momento. Y si hago clic en cualquiera de los elementos de la lista, me va a aparecer a la izquierda todo el contenido del registro, ¿sí? Como se está viendo acá en la pantalla. El segundo listado que está acá abajo es lo mismo, pero está ordenado por orden alfabético, ¿sí? Yo puedo manipular la barra de la derecha y digamos, desplazarlo en forma más rápida, ¿sí? O lentamente, como yo prefiera, ¿sí? Y encontrar los objetos, digamos,
según orden alfabético de la descripción, ¿sí? Bueno, también me permite hacer una búsqueda de un objeto, y en este caso si yo pongo el número 1 y le doy enter, me va a llevar al registro número 1 y ahí lo puedo modificar, editar o modificar, ¿sí? Y bueno, y algunas otras cuestiones como visualizar o cargar un registro de novedades del equipamiento. Yo, por ejemplo, estamos en este registro que lo cargó la Escuela Técnica 1 de Morón, que fue una de las primeras escuelas que lo incorporó y lo está utilizando exitosamente a este programa ya hace bastante tiempo. Y bueno, ellos cargaron un archivo metálico de 4 cajones. Siempre conviene poner bien la descripción para poder identificarlo bien, incluso el color, el tamaño, las medidas, para poder identificarlo bien. Si tiene número de serie es muy importante ponerle el número de serie, no es requerido, pero es importante a los efectos internos, ¿no? De poder identificar el objeto. Entonces, bueno, yo puedo ingresar acá en novedades y yo pongo nueva novedad, le pongo el número de inventario que es el número 1 en este caso, la fecha la pone automáticamente que es la fecha de hoy, el responsable, ¿sí? Ahí va a tomar la lista que yo edité antes de los docentes y le pongo la novedad, ¿no? Y entonces acá se va a generar todo un historial de que, por ejemplo, se lo reparó o se lo donó o se le dio de baja y por qué se le dio de baja, ¿no? Se le puede hacer alguna aclaración o descripción de por qué se le dio de baja o qué fue lo que pasó con ese elemento, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Después vamos a ir explicando cómo se completa, vamos a ir haciendo unas pruebas, cómo se le da de baja. Es muy sencillo darle de baja a un objeto en este apartado marcado con rojo. Simplemente hay que ubicarse en el objeto. Por ejemplo, tengo el inventario número 25. El primero lo busco y también es un armario. Entonces, básicamente puedo ir a editar, ¿no? Me va a pedir el número del objeto, que en este caso es el 25, y ahí me va a abrir el registro para que yo pueda editar cualquiera de los campos, por ejemplo, ¿sí? Y simplemente para darle de baja hago clic en baja, le pongo la fecha y el motivo de la baja y ya está, automáticamente pasa a formar el inventario de bajas. Solamente tengo que ir e imprimirlo, ¿sí? Es muy sencillo. Así que bueno, por ahora, y para que el video no sea más largo, bueno, lo dejamos acá. Me faltó decir que bueno, que este video generalmente está dirigido a los directores de las escuelas, a los jefes de áreas en las escuelas técnicas y a los EMATP o encargados de laboratorio, que son los encargados del cuidado, del mantenimiento y del registro correcto de todo el equipamiento que tiene la escuela. Por supuesto, el director es el mayor responsable, es el que firma el inventario y lo eleva al consejo escolar en este caso, ¿sí? Y el consejo escolar eleva el inventario, ya sea de baja o de altas o de insumos, a lo que es el departamento de patrimonio que está en La Plata. Funciona de esa manera. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.